Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando esta grabación en la plataforma o nuestro canal de YouTube. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera y esta es nuestra tercera sesión síncrona de nuestro curso de negocios de entretenimiento. Y bueno, veo que nos acompañan aquí Ivo, Alma Arellano, Cris Ríos, Edel Miscoat, Jiménez P., Zaire Estivaliz, y bueno, por ahí están integrando ahí algunos compañeros. Y bueno, realmente pues ya vamos en la sexta semana, vamos a arrancar ya la séptima semana. Esta fue una semana como de, pues no de descanso, más bien es recapitulación de algunos temas. Ya llegamos a lo que es la unidad 6 y la última unidad 6 que se desprende más, que realmente de esta unidad saldrían otras dos, que tiene que ver ya más con el aterrizaje del diseño y el liderazgo. Y pues bueno, para eso, pues bueno, hemos preparado lo que sería una presentación. De alguna manera espero que sea de su agrado. En realidad, pues parte de lo, bueno, de lo que también está los materiales, el podcast, es muy reiterativo. Por ahí tengo ahí algunas preguntas en YouTube, no las he respondido, sobre que buscaban por ahí algún modelo también este, de proyectos. Obviamente, pues de los proyectos que tengo, pues bueno, obviamente son confidenciales, pero bueno, por las cuestiones de cliente. Pero estaba buscando a lo mejor la manera como de esquematizar esos proyectos, darles más bien con la información tal cual. Y pues bueno, de alguna manera que se pudieran ustedes dar una guía cuando ustedes lleguen a realizar algún proyecto de negocios. Bueno, yo tengo una consultoría de negocios junto con unos compañeros. Y ahorita va muy bien el tema, sobre todo por la cuestión transdisciplinaria, en donde cada uno de nosotros aporta una cuestión diferente. Y pues bueno, vamos a arrancar con esta parte de lo que es el famoso liderazgo, ¿no? Que realmente, pues ya hemos visto, a lo mejor, bueno, no sé cuántos de ustedes hayan llegado a trabajar, cuando llegan a ustedes a formar parte de una empresa como empleados, y que bueno, no es lo mismo mandar, ¿no? Que liderar, ¿no? Que realizar un trabajo en conjunto. Y más allá de esas viejas ideas, ¿no? De coaching empresarial, de ponerse la camiseta, pues más bien tiene que ver con el trabajo, ¿no? El trabajo que realmente, y bueno, no es que me ponga materialista histórico, pero en realidad tiene que ver con cómo evitamos un trabajo enajenado, ¿no? O sea, en esta parte no podemos partir de la superación personal si no hablamos de una superación social en conjunto, un colectivo. Nosotros cuando desarrollamos un producto a través de una empresa, el producto obviamente señala muchas cuestiones y valores que tiene una empresa en su conjunto. ¿A qué voy? Que bueno, uno a veces más allá de plantear, como lo veíamos en las sesiones anteriores, ¿no? Los valores intangibles, se presenta valor a través de todos los proyectos que nos gusta realizar. Si tú no amas tu trabajo, pues obviamente va a ser muy difícil que puedas proyectar algo a través de tu negocio, etcétera, ¿no? Y esto lo estamos planteando para que ustedes en algún momento, pues obviamente desarrollen, ¿no? Una, pues, que sean proclives al emprendedurismo, ¿no? A generar productos de valor, sea un producto o un servicio, pero que a través de lo que ustedes realicen, pues obviamente se sientan plenos, ¿no? En esta parte, pues bueno, cuando nosotros estamos de acuerdo con lo que hacemos, ¿no? Muchas veces nos encontramos empleos, ¿no? Donde dices, bueno, gano bien, pero a lo mejor no hago lo que yo quiera. O a veces dices, bueno, hago lo que quiero, pero no gano tan bien. Y hay un momento en que dices, bueno, a lo mejor sé hacer las cosas,
¿no? Sé manejarlas bien y las hago bien, ¿no? Y además me pagan, ¿no? Que realmente siempre es la parte que a veces nos cuesta trabajo, sobre todo en estas áreas de diseño, y que bueno, la reflexión de diseño es bastante amplia, ¿no? Porque el diseño es una contracción de decir signo, ¿no? ¿Y qué son los signos? Es una proyección mental, es una construcción de nuestra realidad muy pragmática dentro de la filosofía kantiana e incluso aristotélica, si lo podemos plantear. Y entonces estamos tratando de cambiar al mundo con realmente con lo que diseñamos, ¿no? Generamos una proyección, ¿no? Cuando entramos a este tema de lo que es el liderazgo y la industria, ¿no? Lo que llegamos, ¿no? Es precisamente a generar no solamente la resolución de problemas, sino a sacar lo mejor de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Dentro de nuestra proyección de cómo construimos la realidad. Tratamos de conectar, pongámoslo en ese sentido ahora muy New Age de los coaches, de proyectar la misma energía que uno proyecta es la que los demás van a tener, ¿no? Sí, ciertamente hay muchas veces entornos no favorables dentro de la comunicación organizacional, en algunos empleos, en algunos entornos de trabajo, aunque muchas veces nosotros como compañeros de trabajo a veces lo logremos, ¿no? Establecer, ¿no? O sea, nos llevamos tan bien, entonces parece que hay como una disonancia laboral, ¿no? Por un lado está la parte laboral y cómo nosotros nos presentamos, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Estaríamos rescatando esta visión de Solca, ¿no? Sobre el liderazgo y el diseño, comprendiendo la importancia de cómo alinear la motivación, ¿no? En los equipos que conforman el diseño, ¿no? Y la parte del negocio para alcanzar objetivos conjuntos, ¿no? Ciertamente, pues bueno, a veces el diseño está muy mezclado, ¿no? Con la parte de la cuestión artística, ¿no? La cuestión humanística, ¿no? Pero también algunas cuestiones psicológicas, desde una retórica visual también, y por otro lado, pues la parte administrativa, ¿no? Digamos que es operativa, ¿no? La que está buscando si poner cierto tipo de diseño es efectivo en la comunicación para que esto desarrolle un potencial en clientes, en alcance de usuarios, en la proyección, por ejemplo, ahora de plataformas sociodigitales, porque bueno, ahora sabemos ya desde hace algunos años que tener muchos likes no nos sirve de nada en la cuestión de las ventas, sino de que hay veces que, bueno, incluso hay personas que son atípicos, bueno, están fuera, ¿no? De las plataformas digitales, pero por un amigo del amigo les dan esa información, ¿no? O sea, mm, hay muchas personas que están ajenas, ¿no? A las plataformas de uso sociodigital, ¿no? O sea, pero son a veces clientes potenciales, son efectivos, pero bueno, al final esta cuestión como de los proyectos, pues bueno, llega a ser un tanto más complicada, ¿no? Obviamente, pues dentro de la parte de liderazgo de diseño, pues bueno, siempre hay algunos personajes, ¿no? Icónicos, ¿no? Bueno, Steve Jobs, pues obviamente, este, él mismo, dentro de su misma empresa, pues falló algunos meses, estuvo fuera, ¿no? Del proyecto, luego regresó y pues bueno, al final, más allá, ¿no? De pensar que de repente tenemos avatares, ¿no? Empresariales, ¿no? Como el líder de Facebook, el líder de Microsoft, etcétera, pues bueno, tenían una visión pragmática, ¿no? Incluso dentro de la parte histórica, ¿no? Del cine, por ejemplo, pues, eh, oh, perdón, parece que se desconectó la cámara, oh, vaya, este, un momento, la detecta, oh, vaya, a ver un momentito, un momento, un momento.
momento. Bueno, nada más. Tengo que reiniciar el precio. Nada más. Un momentito. Vuelve a agarrar. Bueno, mientras regresa, ¿no? Regresa nuestra señal. Pues la idea, ¿no? Es que al final de todo esto estemos viendo, ¿no? Estas perspectivas, ¿no? Parece que ya está, nada más. Eh, sí, bueno, es que de repente tengo aquí varias cosas, ¿no? No, regresamos con la presentación. Bueno, les decía, bueno, pues de repente están estos avatares que conocemos, ¿no? Del mundo de la informática y de repente, pero estaba diciendo, bueno, por ejemplo, el mejor ejemplo luego es eh, Walt Disney. Bueno, no sé por qué otra vez se volvió a apagar esto. Vaya, nunca me había fallado el Prezi, pero bueno. Bueno, vamos a. Bueno, esperemos que no vuelva a fallar, si no tendré que activar otra cámara. Pero bueno, el máximo ejemplo luego es Walt Disney, ¿no? Quien de repente, pues sabíamos que, por ejemplo, el famoso personaje de Mickey Mouse, pues bueno, pues era un personaje, es una creación de Iwerks, ¿no? Entonces lo que hizo Walt Disney pues, fue acoplar varios elementos, ¿no? Tenía una visión empresarial, ¿no? Entonces, de repente es esa parte, ¿no? De que conoces cómo es el mundo del diseño y sabes lo que va a ir rescatándose de esto, ¿no? La cuestión es que de esto, pues, podamos, ¿no? Cuando nosotros estamos comenzando, pues, como dice Solca, pues, bueno, tratar de alinear, ¿no? Esta dimensión en conjunto, ¿no? Y obviamente la parte de la dirección de proyectos, ¿no? Siempre, pues, bueno, más allá de pensar esta parte de podemos, ¿no? Podemos hacerlo bien, etcétera. Pues obviamente, como es el Project Management Institute, ¿no? Ver cuáles son las etapas, ¿no? Que en esta parte, pues nos permiten ir vislumbrando cuál es la el razonamiento con el cual nosotros podemos desarrollar un proyecto. Que bueno, ahí lo que nos dice es generar un diagnóstico del contexto, una definición de nuestros objetivos, la estrategia de ventas, plan financiero, esta parte de números que luego no nos gusta. Pero si se dan cuenta, muchas veces cuando nosotros tomamos clases de metodología, ¿no? De investigación, lo vemos así como que, bueno, vamos a hacer un proyecto de investigación, etcétera. Pero realmente podemos rescatar gran parte de esa estructura metodológica para desarrollar cosas, ¿no? De manera práctica. Y en cierta manera nosotros vamos descubriendo que realizamos una teoría, realizamos un diagnóstico, hacemos un perfilamiento, un análisis y desarrollamos algo con ello, ¿no? Suena muy de la teoría, pero realmente si lo aterrizamos realmente a cuestiones aplicadas, pues realmente es ahí es donde viene el liderazgo, ¿no? Liderar cuál es la conducción, así como cuando se hace una película, una obra cinematográfica, sí hay un productor que está ahí al lado del director que dice, ¿qué necesitas? Yo te lo consigo, etcétera. Entre los dos más o menos se va desarrollando el proyecto, ¿no? El director pues obviamente va conociendo toda la parte humanística, cómo van estructurándose las partes del desarrollo del filme, etcétera, lo que se necesita, la parte creativa. Pero por el otro lado está el productor está buscando, no solamente, porque el productor no es el que pone el dinero, es el que lo encuentra, el que encuentra los elementos de financiamiento, lo veíamos un poco en las sesiones pasadas, cómo se obtiene el financiamiento, ¿no? Público, privado, etcétera, y ahí está, ¿no? Entonces, teniendo claramente esto, entonces ya podemos entonces tener muy claramente
la parte del liderazgo. Aquí hay otra parte interesante, ¿no? Que es llegamos a la parte de los equipos disciplinarios, ¿no? Muchas veces en este sentido, la mayor parte de nosotros como personas tenemos personalidades diferentes, ¿no? Podemos explorarlo cuando revisamos alguna teoría psicológica, alguna teoría en donde están intrincados muchos elementos de diferenciación de caracteres, características muy particulares de cómo hemos vivido la vida cada uno de nosotros. Y a través de esas características a veces tenemos ciertas habilidades, ¿no? Digamos que ciertas competencias, ¿no? Esas competencias las vamos a desarrollar durante toda la vida y entonces ahí es donde empleamos o encontramos lo que es nuestra vocación. En esa parte, ¿no? De la vocación, pues obviamente vamos diferenciando, ¿no? Muchas veces, no solamente las carreras, ¿no? Porque en una misma carrera hay gente que se especializa en un área, ¿no? Por ejemplo, en la parte del diseño gráfico, hay gente que a lo mejor le gusta más la creación audiovisual o hay personas que se necesitan más a la parte gráfica, algunos se van todavía más a la parte de las artes plásticas, algunos se van más a las estrategias de comunicación. Vamos encontrando estos perfiles diferentes. Ciertamente, cuando nosotros trabajamos en una empresa, pues no necesariamente quien sabe de diseño es necesariamente quien estudió una carrera de diseño. Por ejemplo, hay cuestiones que a veces se encuentran en las disciplinas, o por ejemplo, un diseñador industrial a veces necesita algunas partes de la antropología física, de la medicina, para estructurar la eficacia de cómo se desarrolla una mesa, una silla, etcétera, ¿no? Diversos elementos que están alrededor precisamente de un producto. Y hay, bueno, no he conocido pues, a veces gente que se dedica a otra carrera o tiene otra licenciatura y son muy buenos para perfilar elementos de diseño. Aquí lo interesante es que cuando encontramos este tipo de equipos multidisciplinarios enfocados precisamente en una empresa con un objetivo claro, pues obviamente van a estar luchando en primero desarrollar precisamente su vocación y cuando la encuentran esa agilidad, ¿no? Dentro de la empresa, pues obviamente van a hacer mejores trabajos. Aquí es donde, por ejemplo, viene la cuestión en cómo las habilidades de cada uno y el conocimiento de cada uno, porque todos tenemos vidas diferentes, pues podemos agregar un valor real a lo que son la cuestión empresarial. En esta parte, pues, se parte, ¿no? De esta cuestión disciplinar diferente, pero va a haber momentos, ¿no? En que cuando encontramos, ¿no? Una cuestión interdisciplinar, ¿no? Aquí entramos a la interdisciplina y la transdisciplina, que son a lo mejor conceptos que más vienen desde la epistemología y la filosofía, es que, por ejemplo, ya no solamente diferenciamos nuestros caracteres de carrera o de orígenes distintos, ¿no? Dentro de las habilidades técnicas, sino que también lo que encontramos es que entre la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad, pues obviamente van a haber nexos, ¿no? Porque la interdisciplina son personas que, ahorita como lo decía, por ejemplo, el diseñador industrial encuentra ligas con otro tipo de personas, ¿no? Un diseñador gráfico a veces a veces está mezclado con la comunicación, con cuestiones de mercadología o mercadotecnia, ¿no? Y pues bueno, cuando llegamos a la parte de la transdisciplina es cuando ya realmente estas barreras se acaban, ¿no? Lo que nos convoca, por ejemplo, en una empresa es desarrollar un producto y a lo mejor, o pongámoslo en términos de la ciencia, ¿no? Yo quiero conocer algo y lo planteo para obtener algo, ¿no? El hecho de que yo haya estudiado antropología, comunicación, diseño, sociología, etcétera, pues a lo mejor solamente queda en segundo plano. Te permite llegar a un punto, pero no necesariamente ese trayecto te tienes que casar con él, ¿no? Hay gente que se dedica a la producción audiovisual, al cine, etcétera, y a veces los cineastas hacen más filosofía que algunos egresados en filosofía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través del discurso visual que lo logran hacer. Entonces, ahí, pues bueno, se vale entender esa dimensión, ¿no? Tenemos herramientas, ¿no? Muchas veces yo se lo digo a mis alumnos, se vale ser materialista histórico, pero a lo mejor puede ser atemporal ser marxista. El
histórico te permite tener una comprensión de la sociedad, dónde vives, etcétera, cómo funciona el capitalismo, cómo es, pero funcionalmente, pues a lo mejor no opera esta dimensión de supuestos de izquierda, ¿no? Se puede plantear elementos progresistas en las nuevas democracias, bueno, las democracias, las sociales democracias, ¿no? Que se han dado en Europa, en algunas partes apenas, ¿no? De América Latina, que se ha estado equilibrando los vaivenes, ¿no? Pero bueno, realmente eso me da un contexto, ¿no? Hay gente que puede venir desde un contexto totalmente jurídico que le permite entender la sociedad, ¿no? Desde cierto punto de vista de la justicia, entiende cuáles son los aspectos legales, ¿no? Y administrativos, ¿no? Esa mezcla entre administración y derecho es poderosa, ¿no? Y entonces vamos integrando los mismos elementos, ¿no? Hay psicólogos que a lo mejor tienen muy claramente la cuestión laboral, cuando se meten en una cuestión administrativa, entonces van conjuntando, ¿no? Todos estos elementos, ¿no? Entonces, ese límite de los oficios, pues realmente, o de las profesiones, se va quedando, pues obviamente, hasta cierto punto en segunda medida, siempre y cuando estemos enfocados precisamente a la cuestión del desarrollo y las metas, ¿no? Luego llegamos a esta parte del pensamiento del diseño, el thinking king, y que pues sí, se suma precisamente a nuestro bagaje de conocimientos en la resolución de objetivos, ¿no? Que realmente lo que hace el design thinking o el pensamiento del diseño es, si el diseño propiamente está creando una perspectiva del significado o de la representación social que tiene el producto, etcétera, pues lo que se hace fundamentalmente, como lo hace la semiótica, ¿no? Este, la metaciencia, como la lógica lo hace, ¿no? Es descomponer las cosas, ¿no? O sea, los elementos así como los vemos en la realidad, en el pensamiento los deconstruimos, ¿no? Esa deconstrucción la vemos en el problema, ¿no? O sea, entonces generamos una metodología que descompone los problemas y fomenta entonces en cada punto elementos de creatividad, de empatía en la resolución. Pongamos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una empresa llega a una fusión, la empresa A va a sumar la identidad corporativa de B, y entonces ahí yo tengo un problema de la generación de qué imagen yo le voy a dar al cliente. Primero yo lo que yo debo de entender que la empresa A tiene una identidad corporativa y una imagen corporativa distinta a B. Y en esta fusión yo quiero que se integren los dos elementos, ambas identidades corporativas en una. Entonces voy a discriminar o voy a deconstruir qué elementos tiene A, qué elementos tiene B, cuáles son los que suman para una sinergia, ¿no? A menos que A sea la que ahora va a absorber a la B y pues, bueno, voy a utilizar qué me sirve de B. Y entonces esa deconstrucción me permite integrar un plan de mercadológico, un diseño de imagen, y entonces yo voy a integrar, ¿no? Por ejemplo, la absorción que tuvo, por ejemplo, de Disney con Fox, ¿no? Y que bueno, por ejemplo, en el streaming pues, se convierte en Star, ¿no? ¿Por qué? Porque Fox tiene un aspecto que no era tan similar a Disney, ¿no? Pero es propietario ahora, ¿no? Entonces, Star, pues ahora retoma, ¿no? La identidad de Disney, de la magia, etcétera, pero se queda como por otro lado, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Vislumbrar ese tipo de integración porque entonces yo estoy desintegrando cada una y reconstruyo para buscar una solución idónea, ¿no? Muchas veces son los ejemplos más idóneos cuando vemos integraciones, pero por ejemplo, si yo tengo algo tan básico, por ejemplo, estoy montando un negocio, una barbería, ¿no? Entonces, yo quiero que esa barbería no sea igual a todas las demás, ¿no? Entonces, yo voy a construir una idea diferente, ¿no? A lo que está en el mercado, o puede ser similar, pero voy a ofrecer algo, ¿no? Mi problemática está sumada precisamente al posicionamiento de las demás y cuál es el posicionamiento que yo voy a llegar a un intermedio, ¿no? En la deconstrucción, ahí tengo que volver al diagnóstico
y aunque no nos guste, hacemos una investigación muy básica, buscamos marcadores a lo mejor más financieros, ¿no? Y yo integro esa información y la aterrizo, ¿no? Aquí viene el pensamiento del diseño, entonces, donde la creatividad, entonces yo comienzo a jugar precisamente con las figuras retóricas, cuál es el mensaje más idóneo, ¿no? Obviamente en publicidad nadie me va a pedir una anécdota, una metáfora, etcétera. No, eso yo lo desarrollo para generar mi creatividad y yo ya lo planteo plásticamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cuando estás como con un psicólogo organizacional y, bueno, más o menos quieres desarrollar una estrategia de integración entre los propios trabajadores, pues bueno, entonces veo cuáles son las características de los departamentos y cuáles son los problemas de comunicación e integro, ¿no? Por ejemplo, desarrollo por ejemplo, de integración, ¿no? Por ejemplo, el espacio, ¿no? La instalación, que se pone ahora muy de moda que los cubículos ya no son cerrados, sino abiertos, ¿no? Tienen toda esta dinámica, ¿no? Al final de todo esto, pues bueno, vamos desarrollando este, una perspectiva que si bien es desde lo empresarial, pues bueno, realmente a nosotros como en el entretenimiento, pues bueno, obviamente vamos a estar descubriendo cómo se contribuye significativamente a la planificación y al desarrollo de proyectos en la industria del entretenimiento. Obviamente, pues ahí se generan clasificaciones más específicas, ¿no? Si yo estoy desarrollando, por ejemplo, programas no sé, audiovisuales, ¿no? Y, por ejemplo, no, por ahí lo que se escucha o se dice, ¿no? De los streamers más solicitados, ¿no? Por ejemplo, bueno, pongamos cualquier ejemplo, pues bueno, hay un equipo detrás, ¿no? Aunque hagan un video de 10 minutos, 15 minutos, bueno, para producir ese video de 15 o 10 minutos, pues bueno, hay muchas personas, camarógrafos, etcétera, marketing, la persona que si esta persona, o por ejemplo, Alex Tienda que se va de viaje, ¿no? Pues hay una persona, su pareja que lo ayuda a ver la logística, dónde va a estar, etcétera, y entonces se integra a un campo de trabajo, ¿no? Al final todo eso, ese dinero que se recoge a través de las visualizaciones, de Patreon, de los patrocinadores, etcétera, pues al final se reparte, ¿no? Pero es gracias precisamente a deconstruir qué estaba en la oferta, ¿no? Muchas veces cuando se plantean muchos de estos canales, pues bueno, viene un trabajo de mucho tiempo y ya cuando se posiciona, pues es cuando sabemos de ellos, ¿no? Y genera ahí toda la envidia, ¿no? Yo quisiera ser como pasándomela viajando, pero ahí es un proceso, ¿no? Realmente es un producto, ¿no? Te entretiene, en algunos casos puede darte un contenido, educa en algunos casos o instruye, aunque también no deja de tener una perspectiva política, pero al final se intuye un liderazgo, ¿no? Y muchas veces quien sale, por ejemplo, lo vemos en medios de comunicación, quienes salen en el micrófono, salen en pantalla, pues se lleva los aplausos, pero realmente es un trabajo colectivo. El productor nadie lo ve, él nada más, como, bueno, ojalá cobre, ¿no? Es lo importante, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Más allá de tener la guirnalda, ¿no? Obtener el premio, realmente pues, queremos una funcionalidad de nuestro trabajo, ¿no? A veces, bueno, pues, solamente nosotros contamos con nosotros mismos y pues bueno, en esa parte, pues bueno, a veces tenemos que tomar el micrófono, hacer la toma, pero si yo ya estoy trabajando pues, con un amigo, mi pareja, lo que sea, pues, y nos interesa el mismo desarrollo, ¿no? Pues obviamente ustedes están jóvenes, ¿no? Pues, obviamente váyanlo vislumbrando, ¿no? Pasa, aunque digan, bueno, tengo 26 años y no he hecho nada en mi vida, bueno, falta mucho tiempo, ¿no? Como dice eh, este, director, ¿no? De cine, este, del Toro, ¿no? Entonces, tienen tiempo, ¿no? Para llegar a un momento de madurez, ¿no? Y de profesionalidad, porque sí hay que estarle trabajando, ¿no? Y pues bueno, al final, la idea, ¿no? Es que después de todo esto, pues integremos, ¿no? No solamente, o no modularmente lo que hemos visto en las unidades anteriores, sino que se integra. O sea, yo debo tener un conocimiento de derecho en la parte de legal, copyright, ¿no? En la parte de fondos, ¿no? En la parte
general de cómo se ha planteado, ¿no? La dimensión de, pues, de cómo vamos construyendo un proyecto, ¿no? Todo lo que hemos visto, ¿no? Alrededor este, de esta, pues, de esta materia, ¿no? Que realmente yo lo veo así como un breve panorama, ¿no? O sea, me gustaría que en algún momento, pues, si existe la ocasión, pues bueno, un día, este, eh, bueno, ahorita con lo de la pandemia, cambió lo de mi oficina, ¿no? Pero, pues bueno, ahí todavía ahí tengo ahí junto con unos socios, pues bueno, montamos mientras un café, ¿no? Un negocio aquí por el sur de la ciudad, se llama Bakis. Pero bueno, o sea, en algún momento me gustaría decirles más de estas cosas, ¿no? Más en vivo, tomando un café, etcétera. Pero realmente la idea es que ustedes vayan saliendo adelante. Por ahí, bueno, dice Les Ríos, menos mal lo dice, ya me había preocupado por la edad. Sí, o sea, bueno, cuando uno tiene 20, 22, 23, 25, 26 años, se preocupa, bueno, no he hecho nada en mi vida, ¿no? Y a veces, pues se pone un poco yo me comparaba, ¿no? Obviamente con Orson Welles, ¿no? Que a sus 22 años ya había hecho su gran película, pero bueno, Orson Welles de ahí, pues obviamente es una historia, ¿no? Tremenda, Orson Welles, ¿no? Porque de ahí llegó al culmen y después como que no pudo llegar otra vez a ese mismo culmen, ¿no? O sea, porque fue como que decreciendo, bueno, además pues la Guerra Fría, ¿no? Y la cacería de brujas pues le dio tremenda, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, hay otros tiempos. Bueno, en otros siglos, ¿no? No había preparatoria y pues bueno, de la secundaria se saltaba a la universidad, ¿no? Pero bueno, no había disciplinas tan amplias como ahora, ¿no? Había nada más tres carreras, ¿no? Hace unos siglos, o estudias medicina, derecho o teología, ¿no? Entonces, pues bueno, cambia, o en algunos casos, bueno, en muchos casos se volvían pintores, ¿no? De la escuela de San Carlos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se parece a lo que hacemos nosotros, ¿no? Que estamos como que en el mundo del arte o la producción. Recordemos que, por ejemplo, muchos muralistas que querían hacer arte sin querer se dedicaron a la publicidad, ¿no? Orozco, por ejemplo, ¿no? Que se dedicaba a hacer publicidad en Estados Unidos, ¿no? Y aunque no era su objetivo, pues bueno, o sea, da perspectivas, ¿no? O Andy Warhol, ¿no? Por ejemplo, se dedicaba, pues bueno, o sea, indirectamente con su crítica a la mercadotecnia, pues planteó lo que era el arte pop y de eso pues, ayudó más a la industria. Cuando salían estas cajetillas de cigarros de hace unos 20 años de Camel, digo, independientemente de lo terrible que genera el tabaco, ¿no? En nuestro organismo, pues bueno, las campañas de publicidad generaron un posicionamiento, ¿no? La Coca-Cola, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, no se preocupen por la edad, o sea, realmente lo que sí deben de perfilar muchas veces es que sean muy claros en lo que ustedes quieran desarrollar. Y que, bueno, una cuestión es la parte de cómo obtener el dinero, ¿no? O sea, realmente, como yo digo, o sea, trabajo hay en el mundo, hay mucho trabajo, ¿no? Hay trabajo para todos, ¿no? El problema es que el trabajo, ¿no? Este, en términos de la remuneración, pues obviamente a veces es dispar, ¿no? Pero trabajo hay, ¿no? Trabajo hay. ¿Qué quieras hacer? ¿Qué quieras desarrollar? Pues hay que tenerlo muy claro, así es como es un desarrollo de proyectos, ¿no? Digo, saben que me ha interesado mucho, bueno, tener esa perspectiva, ¿no? O sea, tampoco se me hace retroalimentar por retroalimentar, digo, sino pues decirles, bueno, ve esto, sal adelante, ¿no? Bendito tesoro el que ustedes tienen, ¿no? Y que ustedes puedan desarrollar proyectos entre ustedes, ¿no? Y hay que meterle, ¿cómo se llama? Meterle nitro, ¿no? En ese sentido. No porque se les va a ir el tiempo, porque aún hay tiempo. O sea, eh, eh, en ese sentido, tienen que ir planeando, ¿no? Como los clásicos ejemplos, ¿no? Bueno, no hay materia así como tal de liderazgo, ¿no? Pero, o de planeación o como tal, ¿no? Que les preguntan, bueno, ¿cómo te ves a un año? ¿Cómo te ves a 5 años? ¿Cómo te ves a 10 años, no? Y en 10 años revisas
examen que te hiciste realmente cumplí. Y no necesariamente tienes que sentir mal porque cumplí, porque vas a cumplir otras expectativas, ¿no? O sea, su generación tiene otro tipo de expectativas diferente a la mía, ¿no? O sea, yo creí en un entorno ochentero, pensando en muchas cosas, ¿no? En eh, obtener un, ¿qué será? Un inmueble para vivir, etcétera. Se puede, ¿no? Pero como cuando entiendes un poco cómo funcionan los negocios, ¿no? Y las finanzas actualmente, ya no se ve como una meta, ¿no? Porque pongámoslo así, ¿no? Digamos, y esta es lógica capitalista, ¿no? Dices, te pasas tu vida, ¿no? Pongámoslo así muy mínimo, ¿no? Los departamentos más baratos están de 1.500.000 a 2.000.000, ¿no? Tardas 20 años pagándolo, ¿no? Y te quedas encerrados en ese departamento, ¿no? Obviamente buscamos tener un empleo que nos dé lo suficiente, ¿no? Para que yo pudiera alcanzar ese departamento que me tardó 20 años, pues yo lo obtenga en 5 años, pero ahorrando, ¿no? Obviamente, pues sí, hay etapas en la cuestión laboral que al principio, pues a veces trabajas más de lo que ganas, luego trabajas lo que ganas y luego trabajas menos de lo que ganas, ¿no? Es un poco el ideal de ir trascender, pero muchas veces en esta época neoliberal no se plantea así, entonces se plantea ahora que nosotros desarrollemos más negocios, seamos emprendedores, ¿no? Y es viable, es mucho más trabajo porque tienes que estar 24/7 cómo está funcionando el negocio, ¿no? Pero pues bueno, es tu capital, es como pones tu casa, ¿no? Pero la cuestión es que cuando ves cómo opera el capital y cómo funciona, por ejemplo, la inversión pasiva, ¿no? La inversión activa, que tú tienes tu negocio, la inversión pasiva, que, bueno, metes fondos de inversión, etcétera, pues más o menos eh, sin hacer nada, pues a lo mejor necesitas en fondo de inversión meterle como unos 3.500.000, ¿no? Y ya con eso, sin hacer nada, obtienes 20,000 pesos, ¿no? De dividendos, ¿no? Sin hacer nada. Si lo haces en activo, pues bueno, ya eso ya es generar, ¿no? Ser más productivo y hacer negocios, ¿no? Pero por ejemplo, tener esa beca, ¿no? Por ejemplo, esos 25,000 pesos, lo que sea, pues plantearíamos, ¿no? Que entonces, pues bueno, puedo rentar algún lugar en donde yo quiera, ¿no? Puedo irme a la playa, puedo irme a cualquier lugar. Obviamente por la inflación, pues no tienes que comerte ese dinero, porque entonces vas a bajar, ¿no? En términos financieros tienes que generar algo, ¿no? O sea, al final siempre vamos a estar más conectados en algún momento con la inversión activa, pero la cuestión, al fin y al cabo, es que estar en un domicilio fijo, pues te va a mantener, y eso es un poco la época, ¿no? Entonces, en mi época, pues la instrucción era, consigue un lugar, ahí te estableces y ahí te quedas, ¿no? Tener una familia, etcétera, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Hay que tener esa perspectiva de contexto, ¿no? Hay que entender la política internacional, cómo funciona la Agenda 2030, ¿no? O sea, el lenguaje inclusive no es gratuito, ¿no? O sea, tiene correspondencias políticas y sociales, ¿no? Y no es que me vaya un poco a las teorías de Agustín Laje o los argentinos como Danano o Neto, etcétera, ¿no? Sino que, bueno, en la teoría psicológica, ¿no? Estas rupturas, ¿no? Como dice Jordan Peterson, nos plantean agendas, ¿no? Pero bueno, al final, porque es funcional para el mercado, ¿no? Que haya familias disgregadas, deconstruidas, etcétera, porque les puedes vender más, ¿no? Pero tener esa perspectiva y este entendimiento sociopolítico internacional, entonces dice, bueno, ¿dónde están las finanzas actualmente? ¿No? Y en ese punto de vista, pues es como nosotros estamos como generadores de contenido en donde entran sí nuestros mensajes audiovisuales y en donde no, porque hay mensajes que a lo mejor, pues a lo mejor no te cancelan, ¿no? Pero no van a pegar. Y entonces ahí es donde viene lo visceral y lo ético, ¿no? Bueno, donde funciona, ¿no? Y bueno, y al final, ahorita que estamos viendo pues, equipos de trabajo, es donde internamente funcionamos, ¿no? Y hacia afuera, pues bueno, obviamente nosotros proyectamos una imagen de nuestra empresa y es lo que nos interesa, ¿no? Que sea congruente mi identidad con la imagen, ¿no? Y entonces lo fusionamos, ¿no?
ahí es donde está muchas veces la incongruencia, donde yo estoy en un trabajo que no me gusta, o estoy en un trabajo que sí me gusta, pero no me da dinero, entonces esa es la búsqueda, ¿no? Entonces hay que tener esa perspectiva, ¿no? Digo, ahorita pues a lo mejor van muy de por acá, y no sé si lo dije en otra sesión, o sea, más allá de, porque bueno, a mí me apasiona la filosofía y he dado semiótica y comunicación, etcétera, ¿no? Y dicen que soy aburrido, etcétera, en algunas cosas, pero sí lo que sí les digo, ¿no? Que algo que les va a ayudar mucho en el campo laboral son tres cosas, ¿no? Eh, una buena instrucción en cultura fiscal, o sea, toda la parte de cómo funcionan los impuestos, ¿no? Eh, digo, a veces el contador lo hace, ¿no? Porque luego no tenemos tiempo, pero sí entender cómo funciona, ¿no? Porque entonces ahí podemos ver, bueno, ¿dónde puedo facturar, dónde no facturar? Y pues bueno, yo al menos ya le entiendo, ¿no? ¿Dónde, dónde es mi actividad empresarial como profesionista independiente? ¿Cómo puedo estar dado de alto en algún otro rubro? Y esa es una, ¿no? Segundo, pues obviamente meterse en muchos know-how de pues más bien metodologías de un saber cómo hacer las cosas, ¿no? En el emprendedurismo, ¿no? Administración de negocios, toda esta parte de generar cultura de las finanzas, ¿no? Eso lo tienen que profundizar más. Y por último, Excel, ¿no? O sea, bases de datos. Las bases de datos siempre nos van a ayudar porque es información tangible y si uno, esos tres elementos son creo que fundamentales, ¿no? Nos ayuda toda esta parte humanística, sí, pero desarrollen toda esta parte integral, ¿no? O sea, porque, bueno, en cualquier trabajo les van a pedir Excel y si no saben hacer una filtración de datos, etcétera, bueno, ya no pidamos una macro, pero de ahí viene realmente toda la parte informática que nos permite a nosotros tener una base con la cual nos vamos a conducir. Entonces, yo con eso les dejo, bueno, o sea, nos va a quedar una sesión de final todavía. Bueno, ahorita me retrasé un poco con el podcast de esta semana, pero bueno, ahorita estoy trabajando en el siguiente podcast, ¿no? Me interesa también que, pues bueno, viene el test 3, ¿no? Que va a contener todo lo que es la unidad 6 y ya después va a llegar el test, bueno, ya semanas posteriores, no me acuerdo cuál la semana que viene el test, bueno, viene el entregable 2 y luego creo que el test final, que redondea pues gran parte de la asignatura, ¿no? Y realmente lo que a mí me interesa es que tengan esa perspectiva, ¿no? Entonces, digo, ya si en pasado el curso, pues, quieren visitar alguno de mis negocios, pues adelante, ¿no? De todas maneras, pues, bueno, ahorita hay muchas cuestiones así como que, ay, bueno, no pude hacer el test, por ahí hay algunas dudas, ¿no? De algunos compañeros, ¿no? Que todavía se quedaron con algunos problemas con algunas actividades, ¿no? Ahorita voy a todavía a responder mensajes, se me ha juntado un poco el trabajo, ¿no? Tengo miles de cosas, tengo lo del doctorado, eh, tengo los de mis negocios, tengo, pues obviamente la parte de las clases, ¿no? Etcétera. Pues bueno, porque no solamente doy clases aquí, pero me interesa que, pues bueno, puedan sentir esa confianza, pero sobre todo esa confianza en ustedes mismos, ¿no? Que ahorita están muy atosigados con sus materias, entregar, etcétera, pero véanlo como un negocio propio a futuro, ¿no? Entonces, por lo demás, pues bueno, les agradezco mucho, ya que es las 11:30, les agradezco realmente que se hayan conectado, ¿no? A esta sesión, ¿no? De negocios, de entretenimiento. Digo, yo disfruto mucho haciendo los podcasts. Me interesa pues, que, bueno, sigan en contacto, ¿no? Ahí en la plataforma, ¿no? Entonces, pues bueno, de cualquier modo, pues bueno, vamos a seguir en contacto. Les agradezco pues la asistencia. Yo sé que algunos de ustedes tienen materias, etcétera, presenciales, algunos no, pero pues bueno, les agradezco a los presentes. De hecho, conjunto, ¿no? A veces dos grupos aquí, porque bueno, en vez de dar dos, yo por eso les dejo la liga ahí en el grupo
gracias, joven Claire, gracias, Edel, gracias, Jiménez P. Entonces, pues, eh, muchas gracias, ¿no? Y pues bueno, ya saben, o sea, realmente más que soy un asesor aquí en línea, lo disfruto, digo, ahorita, todavía nos faltan 3 semanas más, échenle todas las ganas, yo les auguro éxito y van cumpliendo con lo que falta, porque realmente pues, es parte cuantitativa, ¿no? Al final. Entonces, muchas gracias, les agradezco y hasta la próxima. Muchas, muchas, muchas gracias. Bendiciones para todos. Abrazos y seguimos en contacto. Hasta luego.